Lucía Valverde pensaba que ya nada podía sorprenderla. Después de 20 años como periodista de investigación, había escuchado toda clase de historias. Políticos corruptos, fraudes bancarios, incluso desapariciones inexplicables. Pero esa mañana, mientras tomaba su café, recibió una llamada que no se parecía a ninguna otra. El número era desconocido. Al contestar, la voz al otro lado era calmada, pausada y claramente disfrazada. «Usted quiere verdades, ¿verdad? ¿Quién habla?», respondió ella, firme. «Investigue a Elías Montenegro», dijo la voz. «Pero hágalo con cuidado. Él no es quien aparenta ser». Lucía frunció el ceño. Ese nombre sonaba lejano, casi enterrado. Colgó sin decir más, pero algo quedó flotando en el aire. Abrió su computadora. Tecleó Elías Montenegro. Nada actual. Solo registros viejos. Noticias económicas de los años 90. Un empresario silencioso. Filántropo discreto. Casi no había fotos. Una imagen borrosa en blanco y negro, de un hombre joven en una conferencia de prensa. Después, silencio. Lucía sabía que cuando alguien desaparece de los medios por tanto tiempo, es porque quiere que lo olviden. O porque tiene algo que ocultar. Pasaron los días. La llamada seguía en su mente como un eco persistente. Volvió a revisar el archivo. Montenegro era dueño de propiedades en el sur del país. Pero nadie las habitaba. Una empresa fantasma en Panamá. Movimientos financieros sin explicación. Todo parecía legal. Y, a la vez, demasiado perfecto. Una mañana, mientras revisaba sus notas en casa, se dio cuenta de que alguien había tocado la puerta. Nadie estaba afuera. Solo un sobre blanco, sin remitente, colocado cuidadosamente sobre el felpudo. Lo abrió. Adentro había una hoja escrita a mano, con tinta negra y trazo elegante. «Usted busca respuestas. Yo tengo algunas. La espero». Debajo, una dirección. Una finca alejada, casi en el campo. Sin número, sin referencias. Solo un nombre. Hacienda Santa Clara. Lucía sintió un escalofrío. Todo en ella le decía que no debía ir. Que aquello no era una historia más. Pero había algo en esa caligrafía, algo que le resultaba inquietantemente familiar. Pasó el día en silencio. No contó nada a nadie. Solo investigó la ubicación. La propiedad figuraba a nombre de una sociedad cerrada. Sin historial público. Ninguna nota, ninguna imagen. Ni siquiera en Google Maps. Como si no existiera. Pero sí estaba ahí. Esa noche no durmió. Y al amanecer, sin pensarlo más, subió a su auto. Llevaba su libreta, una grabadora, y una sensación creciente de que, por primera vez, no tenía idea de lo que estaba buscando. Durante el trayecto, el paisaje se volvió cada vez más gris. La ciudad quedó atrás. Los árboles eran más altos, más densos. Y de pronto, entre la neblina, apareció la entrada de la hacienda. Una verja de hierro forjado. Un camino de tierra. Silencio absoluto. Lucía apagó el motor. El aire era frío. Y al bajar del coche, por un instante, pensó en dar la vuelta. Pero entonces, la verja se abrió sola. Sin sonido. Como si la estuvieran esperando. Sin decir palabra, cruzó el umbral. Y sin saberlo, estaba a punto de descubrir que esa investigación no era sobre Elías Montenegro. Era sobre ella misma. Lucía avanzó por el camino de tierra, sintiendo como la humedad de la mañana se pegaba a su piel. La hacienda parecía abandonada, pero no en ruinas. Cada detalle estaba cuidado, como si alguien vigilara cada sombra. No había señales de vida, ni siquiera el canto de algún pájaro.
solo el susurro del viento entre los árboles. Al llegar a la puerta principal, un portón de madera maciza con herrajes antiguos, no encontró nadie. Golpeó suavemente y esperó. Nada. El silencio aumentó su inquietud, pero no retrocedió. Empujó el portón, que cedió con un chirrido que rompió la quietud. Entró en un vestíbulo amplio, iluminado apenas por la luz que se colaba por las ventanas altas. El polvo parecía imposible de evitar en ese lugar, pero la impresión era que alguien había estado allí hace poco. Sobre una mesa, encontró un sobre blanco idéntico al que recibió en su casa. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita a máquina, con tinta negra, impecable. Decía: Lucía, sé que esta situación es difícil de comprender, pero debes saber que no estás sola. Lo que buscas va más allá de lo visible. Elías Montenegro no es solo un nombre olvidado, es un guardián de secretos que te pertenecen. Busca en los archivos de la biblioteca. Ahí está la verdad. No había firma, solo un pequeño símbolo dibujado en el margen, una llave antigua. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza. La curiosidad, mezcla de miedo y esperanza, la impulsó a seguir. Salió de la casa y comenzó a recorrer los alrededores. Entre árboles centenarios, descubrió una caseta pequeña, casi oculta por la maleza. Dentro había estantes repletos de libros viejos, cajas con documentos amarillentos y carpetas que prometían secretos. Se sentó en una mesa polvorienta y comenzó a hojear. Los archivos estaban llenos de recortes de periódicos, cartas, fotografías, algunas muy antiguas. Lucía reconoció a varias personas en las fotos, algunas vinculadas a su pasado y otras que nunca había visto. Pero lo más impactante fue un álbum con imágenes de ella misma, desde bebé hasta la adolescencia. ¿Cómo podían tener eso? ¿Quién había recopilado toda su vida? Mientras hojeaba, encontró un documento oficial. Era un registro de adopción, fechado en 1991, con su nombre completo. Las palabras parecían gritar en la página: Lucía Valverde, adoptada legalmente. Nunca le habían contado nada sobre eso. Un escalofrío recorrió su espalda. La realidad comenzaba a desmoronarse frente a ella. De repente, escuchó un ruido detrás. Se dio la vuelta, pero no había nadie. La soledad se volvió opresiva. Guardó los papeles rápidamente y decidió salir. Al cruzar el umbral, encontró un pequeño retrato en una repisa. Era una fotografía antigua de un hombre con mirada seria y un rostro que le resultaba vagamente familiar. Debajo, un nombre escrito a mano: Elías Montenegro. Lucía apretó los puños. Todo encajaba, pero la pregunta era: ¿por qué su vida estaba entre esos archivos? ¿Y qué buscaba Elías en ella? Esa noche, en la cabaña que alquiló cerca de la hacienda, repasó mentalmente cada detalle. No era una simple investigación periodística. Era un viaje hacia un pasado oculto que nadie le había contado. Mientras la luna se alzaba en el cielo, Lucía entendió que su búsqueda apenas comenzaba. El millonario misterioso no solo controlaba secretos de negocios, sino también secretos de sangre. Y ella estaba en el centro de todo. Al día siguiente, Lucía decidió regresar a la hacienda, impulsada por una mezcla de inquietud y necesidad de respuestas. La noche anterior no había podido dormir. Sus pensamientos giraban sin descanso en torno a Elías Montenegro y a aquel archivo lleno de secretos. Mientras conducía, su mente repasaba cada detalle: el sobre sin remitente, la carta sin firma, la llave dibujada en el margen. ¿Quién estaba detrás de todo eso? ¿Por qué alguien quería que ella descubriera la verdad? Al llegar, el lugar parecía más silencioso que antes, casi como si la hacienda misma contuviera la respiración, esperando que algo ocurriera.
Lucía entró con cautela y se dirigió de nuevo a la biblioteca oculta entre la maleza. Su instinto le decía que ahí encontraría más pistas, y no estaba equivocada. Al abrir una de las cajas de documentos, descubrió un sobre antiguo, amarillento por el tiempo. Esta vez sí tenía un remitente, para Lucía Valverde. Sin firmar, solo una dirección, la misma casa de su infancia, aquella que había olvidado entre la bruma del pasado. Sacó la carta con manos temblorosas. La letra era cuidadosa, elegante, como si cada palabra hubiera sido pensada para calmar el corazón de quien la leyera. Querida Lucía, si has llegado hasta aquí, significa que estás preparada para conocer la verdad. No todos los secretos están hechos para ser descubiertos, pero el tuyo, el nuestro, debe salir a la luz. Elías no solo guarda tu pasado, sino también el futuro que mereces. Confía en él y en lo que descubrirás. Lucía leyó y releyó la carta, sin poder evitar que las lágrimas brotaran en sus ojos. Durante años había buscado respuestas que parecían esconderse en sombras, y ahora las tenía frente a ella, aunque todavía envueltas en misterio. De repente, un ruido suave la sobresaltó. Algo se movía en el pasillo. Lucía contuvo el aliento. Al girar, vio una silueta distante que desaparecía detrás de una puerta. No pudo distinguir más, pero la sensación de ser vigilada se intensificó. Decidida a no dejarse intimidar, siguió el camino que aquella sombra había tomado. La puerta, entreabierta, daba paso a una oficina oscura, apenas iluminada por una lámpara antigua. Allí, sobre un escritorio, encontró una carpeta con documentos marcados con su nombre. Al abrirla, vio fotos antiguas que jamás había visto, cartas manuscritas que hablaban de su infancia, de decisiones difíciles y de promesas hechas en silencio. Cada página parecía una pieza de un rompecabezas que ella había ignorado toda su vida. Entre los documentos había un sobre cerrado con un sello de cera. Al romperlo, encontró una llave metálica y una nota. Esta llave abre una puerta que te llevará a más respuestas. Ten cuidado, Lucía. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué puerta? ¿Dónde estaría? La pregunta se convirtió en una obsesión inmediata. Mientras guardaba la llave en su bolsillo, escuchó de nuevo pasos en el pasillo. Esta vez, decidió esperar. Un hombre mayor, con rostro serio y mirada penetrante, apareció en el umbral. Sin hablar, le extendió un sobre idéntico al que había recibido en casa. Lucía lo tomó sin palabras. El hombre se despidió con una leve inclinación de cabeza y desapareció en la oscuridad. Cuando abrió el sobre, encontró un mapa antiguo de la hacienda con una habitación señalada en rojo. Al pie del mapa, una frase en tinta roja: el lugar donde todo comienza. Con la mente llena de preguntas y el cuerpo lleno de adrenalina, Lucía comprendió que esa investigación había dejado de ser un simple reportaje. Era ahora un viaje personal, un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. La llave en su mano y el mapa en su bolsa eran la invitación a cruzar una frontera que jamás había imaginado. Lucía sostenía el mapa con la mano temblorosa, mientras el peso de la llave metálica le recordaba que estaba a punto de cruzar un límite desconocido. El sol comenzaba a ocultarse tras los árboles y la hacienda se sumergía en una penumbra inquietante. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Siguió el camino indicado en el mapa, un sendero estrecho que serpenteaba detrás de la casa principal, hacia una parte del terreno que no había explorado. Las ramas rozaban su rostro y el silencio absoluto la envolvía como un manto pesado. De pronto, sus ojos captaron una estructura casi oculta entre la maleza. Una pequeña puerta de madera, cubierta por enredaderas. Se acercó lentamente, y con la llave que había encontrado abrió la cerradura. Un chirrido agudo rompió el silencio y la puerta se abrió a un pasillo oscuro que descendía hacia lo profundo de la tierra.
El aire era frío y húmedo, un olor a madera antigua y tierra mojada llenaba sus pulmones. Encendió la linterna de su móvil y comenzó a bajar las escaleras con cautela. Cada paso resonaba en el túnel, amplificando su nerviosismo. Cuando llegó al final, se encontró con una puerta de hierro oxidado, con un candado cerrado que parecía llevar años sin ser abierto. Con cuidado, introdujo la llave y giró. Para su sorpresa, el candado cedió sin resistencia. La puerta se abrió lentamente y reveló una habitación amplia, con paredes cubiertas por fotografías, cartas y recortes de periódicos. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocer algunas de las imágenes. Eran momentos de su vida, pero también escenas que nunca había vivido. En el centro, una mesa antigua sostenía un álbum enorme, cerrado con una cinta roja. Al abrirlo, vio fotos de personas que no podía identificar, pero que parecían observarla con una intensidad casi palpable. Entre ellos, un hombre con rasgos familiares que le recordaba a Elías Montenegro, pero más joven, casi desconocido. Mientras recorría las páginas, encontró cartas escritas con una caligrafía elegante. Una de ellas estaba dirigida a ella, con fecha de hace 30 años. Decía: Lucía, aunque aún no nos conocemos, debes saber que tu vida está entrelazada con la nuestra. No es casualidad que estés aquí. Este lugar guarda secretos que cambiarán tu destino. Confía en tu intuición y no temas a la verdad. Su mano temblaba al leer esas palabras. ¿Quién había escrito esa carta? ¿Qué secretos la esperaba en ese lugar? Las respuestas parecían estar a su alcance, pero también sentía que cada palabra abría una puerta a un mundo que había estado escondido toda su vida. En una esquina, descubrió una caja de madera con un cierre delicado. Al abrirla, encontró documentos antiguos, incluyendo un certificado de nacimiento que no correspondía a la información que ella conocía. Su verdadero nombre, otra fecha, otra ciudad. Una identidad oculta bajo capas de mentiras y olvidos. Lucía se sentó, tratando de asimilar todo. La habitación parecía un santuario de secretos familiares, un lugar donde el pasado y el presente se confundían. De repente, un ruido fuerte la sobresaltó. Al voltear, vio que la puerta de hierro se cerraba lentamente tras ella. Intentó abrirla, pero estaba atrapada. La oscuridad comenzó a envolverla, y la soledad le recordó que estaba sola, enfrentando un misterio que iba más allá de cualquier historia periodística que hubiera contado antes. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, una convicción firme nació en su interior. La verdad estaba ahí, y nada la detendría para encontrarla. Lucía respiró hondo, encendió la linterna de nuevo y comenzó a explorar cada rincón de aquella habitación secreta que guardaba el pasado de Elías Montenegro, y el suyo propio. Lucía exploraba la habitación secreta con atención, intentando que el miedo no la dominara. Cada documento, cada foto, parecía contar una parte de una historia que hasta ese momento ella desconocía por completo. La sensación de estar frente a algo mucho más grande que su propia vida la sobrecogía. En una mesa pequeña, encontró un diario antiguo. La tapa estaba desgastada, pero al abrirlo descubrió que pertenecía a Elías Montenegro. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones, fechas y nombres que Lucía apenas podía comprender. Sin embargo, a medida que avanzaba, las palabras comenzaron a cobrar sentido. El diario relataba eventos que ella conocía, pero desde otra perspectiva, la de un hombre atrapado entre su poder y un secreto familiar que lo consumía. Elías no era solo un millonario misterioso, era alguien que había protegido una verdad dolorosa durante décadas. Entre las páginas, había una carta escrita a mano, dirigida a Lucía. Decía: si estás leyendo esto, significa que has llegado más lejos de lo que imaginé. Te pido perdón por las mentiras y el silencio. Nuestra historia es complicada,
pero debes saber que siempre estuve protegiéndote, incluso desde lejos. Lucía sintió como una mezcla de tristeza y rabia se apoderaba de ella. ¿Quién era Elías realmente? ¿Por qué había guardado tantos secretos, incluso sobre su propia existencia? Mientras pensaba en esas preguntas, escuchó un leve sonido detrás de una estantería. Se acercó y descubrió una palanca oculta. Sin dudar, la accionó y una sección de la pared se deslizó lentamente, revelando un pasadizo estrecho y oscuro. La curiosidad pudo más que el miedo. Lucía entró, guiada por la luz de su móvil. El pasillo parecía interminable, pero al final encontró una habitación iluminada por una lámpara antigua. Allí, sobre una mesa, había documentos oficiales, fotografías familiares y un álbum con recortes de periódico que narraban la historia de su verdadera familia, una familia poderosa y enigmática que había desaparecido de la vida pública por razones misteriosas. Entre esos documentos, había una foto en la que ella aparecía, bebé, junto a un hombre que reconoció inmediatamente, Elías Montenegro. Pero lo más sorprendente fue la inscripción en el reverso: tu padre, el guardián de nuestro legado. Lucía sintió un nudo en la garganta. Toda su vida había vivido alejada de esa verdad, y ahora estaba frente a ella, tangible y real. De repente, una voz grave resonó detrás de ella. No todo está listo para que lo sepas, Lucía. Se dio la vuelta rápidamente y vio a un hombre mayor, con ojos profundos y una mirada llena de autoridad. Era Elías Montenegro. ¿Por qué me escondiste esto?, preguntó ella con voz temblorosa. Para protegerte, respondió él. Hay fuerzas que no entienden la verdad y que podrían dañarte si supieran demasiado. Pero tú tienes derecho a saberlo todo. Por eso te he estado esperando. Lucía se acercó lentamente. Las piezas de un rompecabezas que había ignorado comenzaban a encajar. ¿Quién soy realmente?, insistió. Elías suspiró y comenzó a relatar la historia de una familia que había protegido secretos que podrían cambiar el destino del país, y de un sacrificio que había obligado a separarlos para protegerla a ella. La noche avanzaba y Lucía escuchaba, atrapada en una verdad que superaba cualquier historia que hubiera imaginado. La investigación que comenzó como un reportaje se había convertido en la revelación de su propia identidad. Ahora entendía que su vida no era casualidad. Era parte de un legado que debía descubrir y proteger. Las palabras de Elías Montenegro resonaban en la habitación, llenando el espacio de un peso que Lucía apenas podía comprender. Él no era solo un millonario misterioso, sino el guardián de un legado que había marcado la historia de su familia por generaciones. Nuestra familia, comenzó Elías con voz firme, ha protegido un secreto que no puede caer en manos equivocadas. Por eso, cuando naciste, decidí ocultar tu existencia, para mantenerte a salvo. Lucía escuchaba atentamente, sintiendo como cada frase desvelaba capas de un pasado que parecía sacado de una novela, pero que ahora era real y tangible. ¿Qué clase de secreto?, preguntó, tratando de mantener la calma. Elías miró hacia la ventana, donde la noche ya había tomado el cielo. Un secreto que puede cambiarlo todo. En nuestras manos está la llave para una fórmula, una invención que puede beneficiar o destruir a millones. Por eso nuestra familia desapareció de la vista pública. Por eso te adoptaron y te alejaron. Lucía sintió un nudo en la garganta. Siempre había sentido que algo faltaba en su vida, un vacío inexplicable que ahora comenzaba a tener sentido. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó, mirando a Elías con una mezcla de miedo y determinación. Debes prepararte, no solo para conocer la verdad, sino para protegerla. Hay quienes quieren hacerse con este legado para usarlo con fines oscuros. Por eso te he estado preparando desde lejos, observando cada paso. Elías sacó una caja pequeña de cuero, cuidadosamente cerrada.
Aquí dentro están los documentos, las pruebas, todo lo que necesitas para entender tu historia y para enfrentar lo que viene. Lucía tomó la caja con respeto, sintiendo que sostenía el peso de toda una vida. Sabía que el camino sería difícil, pero también que ya no había vuelta atrás. Esa noche, mientras revisaba los documentos, descubrió planos, cartas y testimonios que narraban la historia de su familia y la importancia del legado que custodiaban. Pero también encontró amenazas veladas, pruebas de que alguien estaba detrás de ellos, dispuesto a todo. La realidad la golpeó con fuerza. No solo estaba descubriendo quién era, sino que también estaba entrando en una guerra invisible. Al día siguiente, Elías la llevó a un lugar escondido dentro de la hacienda, un sótano equipado como laboratorio. Allí, bajo una luz tenue, Lucía pudo ver maquinarias antiguas y equipos científicos que parecían de otra época. Aquí empezó todo, dijo Elías, y aquí debe continuar. Tienes que aprender, entender y proteger. Lucía sintió que el peso de la responsabilidad era enorme, pero también que por primera vez en su vida tenía un propósito claro. Mientras el sol comenzaba a filtrarse por las ventanas, supo que no podía confiar en nadie más que en Elías y en ella misma. El enemigo estaba afuera, invisible, esperando el momento para atacar. Pero ella estaba lista, no solo para investigar, sino para luchar por su verdad y por el futuro de quienes amaba. Los días siguientes fueron un torbellino de aprendizaje para Lucía. Bajo la guía de Elías, comenzó a estudiar los documentos, los planos y cada detalle del legado que su familia había protegido durante generaciones. Cada descubrimiento la acercaba más a la verdad, pero también la hacía consciente del peligro que acechaba en las sombras. Una tarde, mientras revisaba unas cartas antiguas, notó un patrón inquietante. Varias amenazas anónimas, mensajes crípticos que advertían sobre la entrega del legado y la desaparición de quienes intentaron protegerlo. Lucía comprendió que no solo estaba descubriendo secretos, sino que también se había convertido en un blanco. Esa misma noche, escuchó ruidos extraños fuera de la hacienda. Sombras que se movían sigilosamente entre los árboles, pasos que se detenían al sentir su presencia. El silencio se volvió opresivo y la sensación de ser vigilada creció hasta hacerse insoportable. Elías, consciente del peligro, decidió tomar medidas. No podemos confiar en nadie fuera de estas paredes, dijo con voz grave. Hay quienes quieren el legado para controlarlo, para usarlo con fines oscuros. Debemos protegernos. Lucía sintió que su mundo se cerraba, pero también que debía estar preparada para enfrentarlo. La responsabilidad no solo era suya, sino de todos aquellos que habían sacrificado tanto para proteger la verdad. Una noche, mientras trabajaban en el laboratorio, un ruido seco rompió la tranquilidad. Alguien había intentado entrar por la fuerza. Elías y Lucía se miraron con preocupación. Sabían que el enemigo estaba más cerca de lo que pensaban. Decidieron reforzar la seguridad de la hacienda. Cámaras ocultas, alarmas silenciosas y rutas de escape. Cada detalle importaba. La paranoia crecía, pero era necesaria para sobrevivir. En medio de esa tensión, Lucía comenzó a sentir la presión de su nueva realidad. Cada llamada desconocida, cada sombra en la ventana, le recordaba que el peligro era real. Pero también descubrió en sí misma una fuerza inesperada. La determinación de seguir adelante, de no dejarse vencer por el miedo. La verdad que había buscado toda su vida ahora la obligaba a ser valiente. Una noche, mientras revisaba unas notas, encontró un mensaje oculto en uno de los documentos. Una coordenada, un lugar secreto que podría contener la clave para proteger el legado. Sin dudar, decidió que debía ir. No podía quedarse esperando a que el peligro llegara. Tenía que adelantarse. Elías trató de convencerla de que no era seguro, pero Lucía estaba decidida.
Sabía que ese viaje podría cambiarlo todo. Antes de partir, recibió una última advertencia. No confíes en nadie. Incluso quienes parecen aliados pueden tener secretos. Con esa incertidumbre en la mente y la determinación en el corazón, Lucía se preparó para enfrentar lo desconocido. El camino hacia la verdad se volvía cada vez más oscuro, pero ella estaba dispuesta a atravesarlo, cueste lo que cueste. Lucía condujo bajo la oscuridad de la noche, el corazón latiéndole con fuerza, mientras las coordenadas la guiaban hacia un lugar remoto y desconocido. Cada kilómetro que avanzaba sentía que se acercaba no solo a un sitio físico, sino también al núcleo de aquella verdad que había cambiado su vida. Al llegar, se encontró frente a una antigua casa abandonada, cubierta de maleza y con ventanas rotas que parecían ojos vacíos observándola. El silencio era absoluto, y el viento agitaba las hojas secas con un susurro inquietante. Lucía respiró hondo y entró, preparada para enfrentarse a lo que fuera. Dentro, el polvo y la oscuridad la envolvieron, pero también había algo extraño. En las paredes, colgadas con precisión, estaban fotografías, documentos y objetos que conocía muy bien. Era como si aquel lugar fuera un santuario secreto, un archivo olvidado de su familia y de la historia que había perseguido. Mientras avanzaba, escuchó pasos detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente y vio a Elías Montenegro, quien la esperaba con una expresión seria, pero también con un atisbo de alivio. «Sabía que vendrías», dijo él. «Aquí es donde todo termina, o donde todo comienza». Lucía se acercó, con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Qué es todo esto?», preguntó, señalando el lugar. «Este es el legado que hemos protegido durante generaciones», respondió Elías. «No solo documentos o secretos, sino la verdad sobre quiénes somos y la responsabilidad que conlleva». De repente, la puerta se cerró tras ellos, y una voz desconocida resonó en la habitación. «No permitiré que revelemos más», dijo una figura emergiendo de las sombras. «Este legado debe permanecer oculto». Lucía y Elías se quedaron paralizados, enfrentando a alguien que representaba el peligro real que había acechado desde el principio. Sin embargo, Lucía ya no era la misma mujer que había llegado. Había descubierto su fuerza, su verdad, y estaba dispuesta a luchar. «No puedes detener la verdad», dijo con voz firme. «Este legado no es solo mío, es de todos. Y protegeré lo que es justo». La tensión llenó el aire mientras los tres se enfrentaban. Pero en ese instante, Lucía comprendió que su vida ya no dependía solo de descubrir secretos, sino de protegerlos para un bien mayor. La figura misteriosa retrocedió, consciente de que no ganaría esa batalla. «Esto no ha terminado», advirtió antes de desaparecer en la oscuridad. «Volveré». Elías se acercó a Lucía y tomó su mano. «Has demostrado ser digna. El legado está en buenas manos». Lucía sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. La investigación había terminado, pero su vida apenas comenzaba. Mientras salían de la casa abandonada, el amanecer iluminaba el horizonte. Una nueva etapa esperaba, llena de desafíos, pero también de esperanza. Lucía sabía que, aunque el camino fuera incierto, ahora tenía las respuestas que buscaba y la fuerza para enfrentar lo que viniera. La historia de su familia y su propio destino se habían unido en una sola verdad. La verdad siempre encuentra la luz, incluso en las sombras más profundas.